¿Cómo están, camaradas? Les digo camaradas por aquello de los comunistas, ¿no? Ya el que se siente ofendido, pues que lo reciba como amigos, compañeros o o simple conocidos, ¿no? Eh, ¿Cómo están? Muy buenas tardes, está conmigo el sensei comunista, ahora que estamos de moda, ¿no? Si ya de todos modos, si gana la derecha, nos van a poner la madre, pues vamos a aprovechar el tiempo libre, ¿no? Este, Aquí está Jonathan Romero conmigo. Jonathan, muchas gracias por estar aquí y también el agradecimiento a todos, a cada uno de los que están ahí escuchándonos. Agradecemos verdaderamente mucho su confianza, su tiempo, que el tiempo es vida. Ese es la verdadera manera de tomarlo. Y bueno, pues, agradecemos muchísimo que nos escriban, leemos sus mensajes. Ya no hemos intentado el esfuerzo de transmitir en vivo. Les prometo que la próxima semana lo intentaremos y estaremos en el perfil de ahora ya no de Twitter, sino el perfil X de Libres, Justos y Dignos, anunciando un par de días antes y promoviendo este para cuando hagamos el intento de transmitir en vivo. Por cierto, también para el lunes sale el especial que, del que sacamos material, Jonathan, Anaí, Alma y un servidor el domingo pasado. El lunes sale. Pues, es que me tengo que partir como en 20, no me quejo, ¿verdad? Pero pues, ahí andamos, y entonces sí, complicado, pero el lunes sale. Vamos a tener la próxima semana de este lunes en 8, una nueva entrega de Dialogando, ya les avisaremos con quién, un extraordinario compañero, también comprometido con la izquierda mexicana, y estaremos preparando, también les digo que queden pendientes para aquellos que les interesa la historia y un poquito de cultura comunista, de cultura marxista. Bueno, estaremos preparando un proyecto que precisamente hemos venido atrasando por falta de tiempo, pero tendrá que salir, que se llama Los Rojos, y sobre aviso no hay engaño, ¿no? Ahí el que quiera verlo, bueno, pues es abiertamente un programa de cultura marxista. Hoy el diputado Gerardo Fernández, diputado con licencia, perdón, Gerardo Fernández Noroña, todavía está a estas horas, son las 7:42 de la noche, hora del centro de México, todavía está en Reynosa, Tamaulipas, en el último evento del día, en su charla, que vamos a agarrar el tema, la provocación del compañero diputado con licencia. En su charla, pues habló, recordó y trató de poner énfasis en lo que en México se conoce como el comunismo y quiénes son los verdaderos comunistas, como él bien lo dice, porque mucha gente piensa que el comunista es el del Partido Comunista, ¿no? El militante del Partido Comunista, y que en el Partido Comunista pues hay una hermandad y todos son camaradas y se abrazan y se dan de besos. No, son unos hijos de la chingada, ¿no? Y curiosamente, de los que les vamos a hablar hoy, tratando de recordar así a vuelo de pájaro, porque la, la charla del diputado recién terminó hace 40 minutos, quizá un poquito menos. Pues no quiere decir que, pues, que 40 minutos estemos viendo a ver a quién recordamos, ¿no? Tenemos pues, incluso lectura sobre gente muy importante de México, los comunistas mexicanos, que tienen dos características principales, ¿no? Al menos los que admiramos o de los que sabemos, ¿no? Que ahorita le estábamos comentando Jonathan y su servidor antes de entrar al ponernos de acuerdo de qué tema vamos a hablar, ¿no? Y decíamos, no, pues él decía, este, todos pasaron por Lecumberri, sí, ¿no? Y todos fueron expulsados del Partido Comunista, ¿no? Por aquellos que piensen que el Partido Comunista dicta digamos que el perfil político o la ideología o el tipo de comunismo del que se desprende la gran historia del comunismo mexicano, ¿no? Porque es una gran historia, es una historia de lucha. Es más, poca gente valora que estos locos, de los que vamos a recordar algunos, pusieron en riesgo su vida, pusieron en riesgo su familia, pusieron en riesgo su libertad por el logro de grandes avances, de lo que hoy conocemos como cuarta transformación, de lo que hoy conocemos como país.
Estos cabrones abrieron brechas que sin haberse abierto, Andrés Manuel no sería presidente. Lo digo con toda la seguridad del caso. Y entonces vamos a recordar esa cultura por aquellos que andan espantados de que, ay Dios mío, ya llegaron los comunistas, ¿no? Pues no, nunca se han ido, ¿no? Aquí estamos, no nos hemos ido a ningún chingado lado. Lo que pasa es que pues, normalmente nos invisibilizan, nos madrean, nos vituperan, nos, nos dicen pro rusos, ¿no? No tienen idea de lo que es el comunismo mexicano. Y entonces hoy vamos a aclarar algunas cosas. El diputado con licencia habló de la familia Campa, de Valentín, de la Chata, con la que tuvo una relación, todo el mundo lo sabe, pues de hermandad, ¿no? Cuando hay una hermandad tan fuerte, una amistad tan fuerte entre dos comunistas, dos con formación marxista, pues pasa más allá de ser hermano, ¿no? El famoso camarada viene de ahí. Cuando te dices camarada, es que tú das la vida por el revolucionario que tienes al lado. Es así de simple. No es. Miren, hay una canción muy chingona de un guitarrista inglés que fue el guitarrista principal, el líder del grupo Dire Straits. Se me escapa ahorita su nombre, muy cercano también a Eric Clapton, que se llama, ahorita les digo cómo se llama. Chingona, ¿no? Hermanos de guerra, hermanos de lucha, algo así. Y habla precisamente de esa camaradería que existe en la lucha, en la guerra, en la lucha social, que pues eres un hermano, eres un hermano más allá de la sangre, porque te hermanan los principios, las consecuencias. Y sí es cierto que como en las familias, pues hay encuentros difíciles entre los hermanos, pero esas consecuencias y esos principios te hermanan tanto que, que estás convencido que es muy importante mantener esas relaciones. ¿Y por qué? Pues porque en estos vericuetos en los que nos metemos, pues de a gratis, literalmente, este, son peligrosos, en todo el sentido de la palabra. El mínimo te encontrarás por ahí un cabrón que hable mal de ti, ¿no? A la buena y a la mala, ¿no? O sea, te inventan cosas, suponen cosas, empiezan a decir chingaderas de ti, mínimo. Y eso pasa mucho con la gente que tenemos un perfil revolucionario, que queremos asumirnos como un perfil revolucionario, o que luchamos por dar a conocer el proceso de lucha que tenemos que estar librando y convocarlos a que abran los ojos y que este es el camino. Nosotros estamos convencidos que este es el camino. No es porque nosotros tengamos la razón, pero por lo menos abrimos esa discusión y discutimos eso, ¿no? Y tenemos bases sólidas para decirlo. Bueno, pues para empezar, porque ya mi camarada Jonathan se hará cargo de otros perfiles, yo quiero hacer un reconocimiento y un rescatar en mi pequeñísimo perfil a una gigante, una enorme mujer mexicana, que incluso por su lucha, por su convencimiento, por sus principios, no, una extraordinaria mujer mexicana, está olvidada, ¿no? La han querido recuperar, así como se olvidó a Rosa Luxemburgo en Europa. A Rosa Luxemburgo allí en un parquecito le pusieron un bustito y digamos, se volvió de culto en el mejor sentido de la palabra, que eso es muy vulgar, que esas personas se vuelvan de culto porque son luchadores sociales muy importantes en la historia de esta humanidad, no solamente en su país, o en donde anduvieron de argüenderos, ¿no? Les dicen, de bandoleros y esas chingaderas, sino que es una mujer pilar de la revolución, de la historia de la revolución mundial. Y ahí la tenían olvidada, ¿no? Ya después, les digo, se volvió de culto, se generaron algunos encuentros y recuperaron sobre todo textos. Ella escribía no en libros, sino escribía en revistas, en periódicos. Y entonces los libros que vemos publicados ahora de ella son recopilaciones de esos, se hacían debates
O sea, a través de cartas públicas, a través de periódicos se hacían debates. Por eso es tan importante el periódico de lucha, ¿no? Aunque creamos que ya ahí quedó, no, por eso es importante, porque ahí los debates eran muy fuertes. Y podemos recuperarlos y tener ya una biblioteca de Rosa Luxemburgo que es imperdible para la cultura revolucionaria actual. Bueno, pues esta señora de la que voy a hablar brevemente, es muy difícil tenerla en el radar de la historia de México. Y es una luchadora social. Primero una luchadora social, después una mujer consecuente. Porque primero planteemos el contexto histórico. Ella nace en 1903. Nace en Rosales, en Chihuahua, es decir, norteña, en una comunidad de no más de 2,000 habitantes. Ahí nace este gigante que se llama, o que se llamó Consuelo Uranga, la esposa, bueno, compañera de vida en un momento de Valentín, como bien lo dijo el diputado bien su lo manda a la chingada, ¿no? Y se lleva a su hija María Fernanda Valentina. Esta es la abuela de Santiago Álvarez Campa, que estuvo ya en el primer, que inauguró esta serie de Dialogando que también tenemos. Y, y la madre de María Fernanda Campa Uranga, muy cercana, como ya lo dije al diputado Norte, ¿no? Es el contexto. Ok, pero imagínense en el contexto de 1900, el nacimiento con el siglo pasado y la lucha que se va desarrollando de Consuelo. Les voy a leer, bueno, les voy a decir, no tiene caso que lo lea, pero les voy a decir algunas de las luchas, ¿no? Es decir, voy a leer pequeños fragmentos, algunas de las luchas de esta enorme mexicana. Una mujer sobresaliente, dicen, pues más que, primero por ser mujer, es doblemente, y no en la actualidad nos dicen machos. En 1903, que estas mujeres fueran, que tuvieran esa trascendencia, así como las anarquistas de la Comuna de París, la trascendencia, son seres humanos, son gigantes, porque además sus condiciones pues, son totalmente, si ahorita estamos en ese proceso de tratar de entender que no podremos ser iguales, pero sí podremos tener un perfil igualitario, ¿no? Porque tienen sus propias consideraciones. Muchas veces aquí es a donde nos damos cuenta que la mujer es mucho más valiente, mucho más inteligente, mucho más comprometida que el más comprometido de los revolucionarios. Eso también lo sabemos. Porque las condiciones propias de la sociedad con respecto a las mujeres se lo exigen para llegar a estos límites, ¿no? Es así de simple. O sea, no es porque ellas biológicamente sean más cabronas, no, 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 es porque las condiciones de la misma sociedad las hacen que para llegar a estos niveles tenga que hacer 3 veces más que un revolucionario caballero, pues. Y eso es muy cabrón. Eso es muy cabrón porque en primer lugar lo primero que obtienes es denuesto contra tu persona, ¿no? Como mujer, ¿no? Con faldas en el desmadre, porque miren, escuchen lo que hizo. Primero, su figura fue dejada fuera de la historia, como lo estoy diciendo, principalmente porque tuvo dos sucesos muy cabrones, ¿no? Una, la expulsaron del Partido Comunista Mexicano. Y segundo, pues también estuvo en la cárcel, como todo, ¿no? Entonces, las características que dice Jonathan son claras, ¿no? El comunista mexicano queriendo imbuirse en la organización política, pues acaba mandando a la chingada al partido, o el partido lo acaba mandando a la chingada a él porque no se callan, porque surgen de la lucha social. ¿Y esta señora qué hizo? La gran Consuelo. En la actualidad, antes no había feminismo, ¿no? En la actualidad, las feministas, algunas inteligentes y bien cimentadas en lo que es el feminismo, pues la recuerdan, y la recuerdan como digamos que un ariete que abrió la puerta a las luchas que ellas legítimamente están librando en estos momentos, ¿no? Estoy hablando del feminismo, ¿no? Que incluso podemos decir, ella dentro del Partido Comunista, pues alzaba la mano. Vamos, ella lo fundó, fue de las fundadoras, que alzaba la mano
y con fuerza y con prontitud y con muchos, porque, porque si les digo, no hacían absolutamente nada ilegal y solo por pensar diferente acababan en la cárcel. Imagínense una mujer. Y repito, no vayan a entender que estoy haciendo menos a las mujeres, no, estoy hablando del contexto histórico de esos tiempos y que en la actualidad todavía suceden este tipo de atropellos. Pero imagínense en los contextos de esos tiempos, ¿no? Era muy cabrón. Era muy cabrón tomar, no, el machirrín, el patriarca, en 1900, pues cómo voy a tomar en serio a una mujer, unos hijos de la chingada, ¿no? Así sean comunistas, socialistas, era muy cabrón. Solamente gigantes que veían el trabajo de ese tipo de personajes, pues decían, no, está cabrón, ¿no? Este, esta señora vale, ¿no? Y vale mucho más de mucho pinche macho que está aquí atrás que por ser dama, pues, de entrada hay un prejuicio, ¿no? Eso es a lo que me refiero, para que quede claro, si no pues, nos van a empezar a decir, ay, pinche misóginos, no estoy hablando de eso, todo lo contrario, estoy hablando de una gigante. Hay un historiador, Jesús Vargas Valdés, recomiendo el libro, es difícil de encontrar porque esta extraordinaria labor que estaba haciendo, entre otros, Paco Ignacio Taibo de Paralela en Libertad, estuvo regalando, publicaron y estuvieron regalando este libro, que es una biografía que le hace justicia a la gran Consuelo Uranga. En primer lugar, ¿cómo le decían? Pues le decían la roja, ¿no? Para que no se espante, ¿no? Debería de venir en los libros de texto gratuito, por cierto, esta señora, ¿eh? Por ejemplo, en la historia del país. Sería un gran acto de justicia incluirla en la lucha social de este país. ¿Por qué? Porque se adelantó a su tiempo. La lucha más trascendente que tuvo esta señora fue para el voto femenino. ¿Qué? Sí, para el voto femenino. Esta señora logró en ese contexto, lo vuelvo a repetir, perdón que me vuelva repetitivo, pero si es, para que quede claro, en el contexto machirrín en el que estábamos, donde la mujer no valía, no era ciudadana, no podía tomar decisiones. Ese es el voto. No se le considera un ciudadano. Es como si ahorita no hubiera voto femenino, pues no podrían sacar INE, por ejemplo. ¿Saben lo que eso representa? Bueno, pues pónganse un poquito bueno, pues ella luchó por el voto femenino e hizo que caballeros, miembros del Partido Comunista, la acompañaran. La portada de ese libro es extraordinaria. Es extraordinaria la portada de ese libro, porque ella está cargada por compañeros comunistas y está en pie de lucha, ¿no? Liderando la lucha del voto femenino. Fundó el Partido Comunista Mexicano y estuvo en la organización de los sindicatos. Fue parte de la organización principal del sindicato de los mineros, allá en Ciudad Juárez. Después dice, su encuentro con David Alfaro Siqueiros e Ignacio Asúnzolo fue determinante para que tomara la decisión de trasladarse a la capital del país. Dos grandes comunistas, que por cierto, también lo dijo el diputado en su charla, el diputado con licencia, David Alfaro Siqueiros fue de los que atentó contra la vida de Trotsky antes que fuera asesinado, ¿no? Ahí está otro libro, ¿no? El amante de los perros, el hombre que ama a los perros, creo que se llama. Léanlo, ¿no? Otra vez, perdón, les recomiendo, léanlo para que vean el contexto histórico de cómo era o cómo es el comunismo mexicano. Por aquellos que piensan que somos bolcheviques, pues no somos bolcheviques, yo diría que somos más tirados hacia Valentín Campa y hacia esas luchas. Es mi opinión, ¿no? Ya Jonathan tendrá la suya. Luchó al lado de los trabajadores petroleros en Veracruz y Tabasco, distinguiéndose como una de las organizadoras de la huelga y de la constitución del mismo sindicato. Una mujer en mediados del siglo pasado, organizando sindicatos y luchas sindicales. Nada más para que le midan el agua a los camotes. ¿Saben cómo actuaba el gobierno, los gobiernos locales, estatales y federales contra los que trataban de organizar sindicatos? A chingadazos y a la cárcel. Bueno, pues esta señora fue de las principales organizadoras. Apoyó a las brigadas españolas
republicanas que recorrieron el país solicitando solidaridad durante la Segunda Guerra Mundial. La expulsaron, obviamente, del Partido Comunista, como siempre pasa, ¿no? El Partido Comunista ese que muchos creen que nos ofenden diciéndonos, ay, es que el Partido Comunista dice que, por favor, no tienen idea, el Partido Comunista es una entelequia ahí medio rara, y que el propio diputado lo dijo. Yo salí de la escuela haciendo una formación marxista y resulta que yo creía que el comunismo era otra cosa, que camaradería y no chingón, muy romántico, no, son unos hijos de la chingada, pragmáticos, tramposos, te acuchillan por la espalda. Estos cabrones sí son comunistas, de los que estoy hablando, y cabronas que también las hay, como dice el diputado. Estos que consecuentemente mandaron a la chingada al Partido Comunista, les voy a nombrar algunos, ¿no? Ya Jonathan entrará en el detalle, pero bueno, les voy a comprar un par nada más, ¿no? Valentín Campa y Pepe Revueltas, dos expulsados del Partido Comunista, dos miembros de la dinastía de Lecumberri, ¿no? Del comunismo en México. Pero aquellos que piensan que el comunismo en México es unos pinches locos, un virus que se le pega como si fuera SIDA, ¿no? Por aquello del estúpido de Salinas Pliego, que por cierto, Salinas Pliego recuperó su buen nombre porque le pidió prestado al hermano de Carlos, y cuando salió el hermano de Carlos del bote, le preguntaron por Salinas y me dijo el cabrón ni me ha pagado. Y ya sabemos que no le gusta pagar al cabrón y ahí anda como si hubiera nacido rico el pendejo, ¿no? O sea, por favor, si no es por su amistad o su compadrazgo, porque se lo encontró en una peda y lo conoció a Raúl Salinas y le dijo, mira, mi apellido igual que tú, igual somos primos, ¿no? Quizá lo estoy diciendo, estoy frivolizando, ¿no? Por aquellos que piensen que todo lo sé, pero seguramente fue así. Dijo, oye, pues por ahí hay una pinche televisora que están vendiendo, pues órale, güey, pues órale, entra con una lana. No tengo, cabrón, pero si tú me prestas, seguro te pago con intereses y téngala, cabrón. Se fue Raúl al bote, este cabrón se hizo multimillonario, empezó a hacer sus mamadas, recuperó, hizo un banco, todas esas chingaderas, y no le pagó a Raulito, ¿no? Habrá que investigar si Raulito Salinas, que también salió, pues pobrecito, ¿no? Salió desgraciado y pues le debían un dinerito, también otro hijo de la chingada. Pero bueno, ¿para qué me desvío? Participó activamente en la huelga minera y caravana de Nueva Rosita en 1951, en la campaña electoral en favor de la candidatura de Miguel Enríquez Guzmán y en las posteriores protestas por el fraude electoral. Estuvo presente en la masacre de la Alameda Central en 1952, perpetrada por el ejército mexicano, que reprimió un mitin. También apoyó a Rubén Jaramillo en 1968. Consuelo Uranga participó en las manifestaciones del movimiento estudiantil, junto al que después fue su nuero, líder estudiantil, padre de Santiago Álvarez, el gran Raúl Álvarez Garín, otro comunista mexicano, otro expulsado del Partido Comunista, otro del bote. Esta señora, que le apellidaba, con mucho orgullo ella aceptaba el mote de la Roja, cambió la historia de este país en muchos sentidos, y la tienen ahí olvidada, porque en donde participó fue tan activa que, repito, cayó en la cárcel, con una valentía que no la doblaba. Y algo que es muy importante para aquellos que no conocen el comunismo mexicano. La lucha natural del comunista mexicano es la lucha social en la organización obrera. Vamos a ser claros. Yo creo que ahí es a donde tenemos que profundizar la lucha los que pretendemos continuar con la tradición comunista mexicana. Por ahí hay hay grandes comunistas que sí se hicieron cargo de los ahora llamados pueblos originarios. Uno de ellos es miren, Felipe Carrillo, Felipe Carrillo Puerto. Y su hermana, otra gigante, que también ahí está olvidada, ¿no? Los machirrines mexicanos le dicen la hermana de Felipe Carrillo, ¿no? Y yo creo que era hasta más chingona que Felipe, con perdón de él. Pero sí hay comunistas, sí hay socialistas, marxistas, que trataron de utilizar, en el buen sentido,
a los pueblos originarios como de organización de lucha marxista, ¿no? Uno de ellos, repito, yo creo que el más significativo es Felipe Carrillo Puerto, el bolchevique yucateco. Bueno, que hizo la Revolución Maya, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, esa es el nacimiento del comunismo que Felipe Carrillo Puerto aplicaba en la teoría marxista con los mayas. Es interesantísimo. Es un gigante este cabrón. También Felipe Carrillo Puerto es un gigante. Bueno, pues esta señora, consecuente con su pensamiento comunista y con la revolución comunista, pues pasó por encima de todo, ¿no? De su familia, de su libertad, de su matrimonio. Y repito, hay que ubicar al comunismo mexicano en la lucha sindical, en la lucha obrera, en la lucha proletaria. Yo creo que si ampliamos este concepto de comunismo mexicano hacia los pueblos originarios, en esta coyuntura actual, sería una bomba. Olvídense de los pinches, que no son pinches, libros de texto gratuito, que además es una falacia lo que están diciendo. Si logramos coordinar los esfuerzos de las comunidades y los metemos en esta lucha proletaria revolucionaria que hicieron estas grandes mujeres y hombres, que ahorita va a recordar otros Jonathan, este país cambiaría. Ese sí sería una transformación. Y no estoy diciendo que la de Andrés Manuel no sea, pero yo creo que Andrés Manuel, él no se está quedando corto. Se está quedando corto el obradorismo y el Partido Moreno. Es lo que yo creo. Y más viendo en estos momentos el proceso donde el único consecuente en ese sentido, en buscar la transformación y que sabe el camino, y no porque sea muy chingón, sino porque estudió eso, porque tiene una formación revolucionaria. No lo había dicho, pero en el momento que él hoy otra vez defiende estos perfiles y dice abiertamente, bueno, pues no es que le haga un daño al diputado, ¿no? Vamos a ser claros. El único que tiene formación revolucionaria de los seis se llama Gerardo Fernández Noroña, porque el marxismo es revolución, pese a que le pese. Y precisamente la derecha, esta señora Consuelo Uranga, lo tenía clarísimo, que el marxismo es revolución. Lo que alguna vez en un space dijo Jonathan, que fue extraordinario. La revolución no solamente es teoría, es práctica. Esta señora lo sabía. La práctica es organización política, es sumarse a las luchas, es construir la lucha en la calle, es tomarla y exigir los derechos que tienes, porque no son los que vas a conquistar, son los que ya tienes. Y en el proceso de profundización viene el chingadazo. Ah, bueno, pues el único que la tiene clara en ese sentido se llama Gerardo Fernández Noroña. Y por eso Gerardo Fernández Noroña tiene contacto directo y directo con este tipo de personajes, con la familia Campa, con Raúl Álvarez Garín, tuvo sus cercanías y sus lejanías con gente como Alberto Castillo, que no siendo comunista, sí tenía una formación marxista. Otro, el Partido Mexicano Socialista, el Partido Comunista Mexicano se deshizo sobre todo porque quedó muy golpeado a través del asesinato de Trotsky aquí en México, porque el Partido Comunista de la Unión Soviética pidió su asesinato, a lo cual Valentín Campa se negó, siendo uno de los líderes del Partido Comunista, porque dijo los comunistas no somos asesinos, y lo corrieron del partido. Quedó muy golpeado el partido en sus estructuras en ese momento y hubo así, ¿no? Cuando el barco se hunde, sale corriendo los roedores, porque pues llegaron, también en el Partido Comunista había muchos roedores, ¿no? Que se colgaban de las figuras de estos grandes líderes. También hay que ser claros. Las cosas no son blancas y negras. Hay matices que debemos de decirlo. Y eso también pasó, por ejemplo, en el Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? O sea, en todos lados hay culebras, como dice el diputado. Bueno, pues resulta que en esta lucha, Consuelo Uranga logra cosas a largo plazo. El voto femenino se logró. Bueno, si esta señora no pelea, ese voto femenino no sé cuándo se hubiera logrado. Porque mucha gente lo da por hecho, porque naces y tienes este voto, pero se tuvo que pelear. Y perdón, normalmente esas peleas vienen de la izquierda.
Y perdón, normalmente esas peleas vienen desde los marxistas. Por eso, gente como Salinas Pliego, gente estúpida como, bueno, es que ese ni piensa, nada más repite como Lorito, el presidente del PAN, que hasta se me olvida su nombre, y ahí sí no quiero que me lo recuerdes, mi querido Jonathan, no es, perdón, ¿no? Este, precisamente eso le tienen miedo. ¿Saben por qué le tienen miedo al comunismo? Porque sin llegar a ser comunistas por el simple hecho de aplicar la metodología de revolución marxista, les pones en la madre. Sin un solo muerto, ¿eh? A lo mejor se mueren de la tristeza los cabrones, ¿no? De que les quitan las cosas, de que se las haces difíciles. Y no es que se las quites en su propiedad privada, porque también les quitas sus privilegios, ¿no? O sea, ¿por qué está llore y llore este pendejo Salinas Pliego? Porque le estás pidiendo que pague impuestos. Así de simple. O sea, no le estás quitando nada al cabrón. Su yate que tiene ahí, sea de él o lo rente ahí en donde dijo, bueno, en un lugar exótico, en el Mediterráneo, dijo el cabrón, ¿no? Y todas esas pinches mamadas, se las vas a dejar. Y si no tiene para pagar los impuestos, pues se las tienes que embargar, cabrón, ¿no? Pues digo, yo creo que si tú o yo, Jonathan, no pagamos los impuestos, pues digo, aunque digamos, es que sabes que somos pro AMLO, pues venga el chingadazo, pues tenemos que pagar, ¿no? Y es más, como dice el diputado, ¿no? Los que tienen suerte de tener trabajo, ahorita en la nómina, mocos, viene el chingadazo antes de tiempo. Entonces, no, nosotros no estamos pretendiendo quitarles nada a nadie, pero, pero entiéndaseme, y ahí me la juego, en eso cierro. A ver qué opina mi compañero Jonathan, pero por eso vituperan al comunismo, con toda la pinche estupidez, porque es más que ignorancia, ¿no? De lo que dicen. ¿Saben por qué? Porque es peligrosísimo para ellos. Porque si se siguen, que no son recetas, ojo, ¿eh? También. O sea, no es fácil. O sea, escuchar marxistas es difícil. Leerlo y entenderlo es dos veces difícil. Pero cuando le agarras el modo en el buen sentido, estoy vulgarizando los conceptos, y andas un camino, por ejemplo, yo elegí no el camino económico para aunque tienes que entenderlo, ¿eh? O sea, no puedes obviarlo, pero tienes que elegir un camino del marxismo. No puede ser todo, cabrón. Es muy cabrón. Marx era un gigante. Otro cabrón así no ha surgido. Ese es mi punto de vista. Bueno, yo elegí al militante, al revolucionario. Y entonces me fui hacia Rosa, hacia Lenin, hacia esos procesos. Y obviamente debes de entender los procesos económicos porque también impactan en los procesos revolucionarios. Así de cabrón era Carlos Marx. Y cuando tú aprendes y vas caminando ese derrotero, te darás cuenta, perdón, y por eso se ponen nerviosísimos estos cabrones, porque con ese camino revolucionario en el marxismo, nadie nos gana. Y la izquierda no lo ha entendido, porque empiezan a negociar con los panistas, porque empiezan a negociar con la socialdemocracia, porque empiezan a negociar con el centro, y no entienden que no hay negociación, es que el camino de la revolución es una transformación. ¿Y cómo se transforma? Con raíz. Bueno, pues esta señora, Consuelo Uranga, vivió bajo esos principios revolucionarios, entregó su vida a esos principios revolucionarios. Y como hoy dijo el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, el verdadero comunismo es de buenas personas. Y no quiero banalizarlo, lo que es ser buena persona, ¿no? Porque sí banalizan el humanismo mexicano, ¿no? O sea, hay que ser buena ondita. No, no, no. Los comunistas mexicanos, al menos estos cabrones y cabronas, eran unos hijos de la chingada en el mejor de los sentidos. Comprometidos vamos, entregaron su vida, su libertad, chingada. Por no hacer nada, ¿eh? Nada más por pensar diferente y andar en la lucha revolucionaria. Por buscar el beneficio de la comunidad, cabrón. Ni siquiera el propio. Ni siquiera el propio. Porque lo poco que tenían lo entregaron a la causa. Piensen lo que les digo. Y bueno, lo mucho que tenían que su vida misma, lo entregaron a la causa. Los cabrones no andaban pidiendo para copias.
por ejemplo, ¿no? O sea, si hacían los boteos, ¿saben para qué eran los boteos? Para ayudar a los compañeros en huelga, ¿no? O sea, si yo quiero apoyar algo, voy a andar pidiendo para copias, no mames. O sea, ese es el punto. Es a donde se banaliza la historia. O sea, no, hay que darle la chinga, ¿no? A la gente. ¿Y cómo es la chinga? Pues con lo que tengas, cabrón. Con lo que tengas. Y lo demás que sea de pico, ¿no? Si tienes 20 copias, pues reparte 20, cabrón, y las otras 2 horas te las pasas gritándole a la gente. ¿Sabes quién es Noroña? Agarras tu pinche teléfono y se los enseñas. Pues va a estar aquí, cabrón. Y vamos a apoyarlo para que sea presidente. Y les dices, es chinga, es chinga. ¿Por qué? Ya ven, ahorita no me callo, ya se me cerró la pinche garganta, ¿no? Pero esas son, y esto que tratamos hoy de recuperar, y que yo sé que Jonathan va a ser mucho más claro, y como siempre, mucho más chingón que yo. Vamos en ese mismo sentido, cabrón. Por eso les pedimos que lean. Por eso es importante el pinche periódico. No es importante para Mauricio ni para los compañeros libres, justos y dignos. No, no, para nosotros no tiene mayor importancia. Todos estos cabrones veían en un periódico la herramienta revolucionaria de la convocatoria. No andaban diciendo los pinches sombreros no leen. No les da hueva leer 2 pinches párrafos. Ya lo dijo el diputado, carajo, ¿cómo pueden apoyar al diputado que dice, yo traigo un libro en la mano, porque si no, no me hallo, sin un pinche libro en la mano? Ah, ¿para qué vamos a leer, cabrón? Qué pinche hueva. No pasarán de ser tropa, oportunistas o tropa. Es así de simple. Pues nosotros estamos en esta lucha, somos comunistas, somos marxistas, y bueno, ahorita estamos de moda, ¿no? Ahí veremos si nos pasa lo que esos cabrones, que no creo tener ese honor de que caigamos en Lecumberri, ¿no? Porque sería un honor como marxista volver a caer en esos lugares que yo sé que Lecumberri ya no existe, no soy pendejo, ¿no? Pero a lo que me refiero, sería un honor, créanmelo, porque también allá adentro se hace la lucha. Está cabrón lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero así se hace. Y no es que seas mártir, es que tienes que poner el pecho a las balas, chingado. Estamos en la coyuntura más importante de la historia de este país desde la Revolución Mexicana, cabrón. Y no lo han entendido. Y tenemos al general, allí en su caballo, todo galope el cabrón. Y ahí andan los otros mandándole pingüinos para vituperarlo, pues qué mamada, ¿no? Pero bueno, Jonathan, la primera, y ya sé que me desvió mucho, pero la primera, ¿no? Alguna vez un camarada, porque yo no la tenía ubicada tampoco voy a decir, no, pues el círculo, yo soy el círculo de comunistas, no, no, no. Pero alguna vez un camarada ya tiene tiempo, tendrá unos 15 años, yo creo, me dijo, tenemos nosotros a nuestra propia Rosa, dice nada más que nadie la conoce. Yo creo que se refería a ella, ¿eh? Yo creo que se refería a ella. Lo cierto es que doña Consuelo Uranga debiera ser recuperada como Flores Magón, como el propio Valentín, debiera de ser recuperada por este gobierno, por lo menos para hacerle un homenaje, ¿no? Si no quieren un año completo, por lo menos un homenaje. Murió en 1977 a la edad de 74 años, vio a su expareja, Valentín, competir sin registro a la presidencia de la República y ya no pudo ver coronado a comunistas en el Congreso de la Unión por aquellos que también andan diciendo pendejadas por lo de los plurinominales. Lean estas historias que además de ser trágicas, son heroicas. Adelante, mi Jonathan. Perdón por mi larga introducción. No, 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 está muy bien. Bueno, primero, pues creo que lo que todo buen comunista debe de hacer es pues, saludar al que le va dirigido el mensaje, ¿no? Yo intento leer los mensajes, intento ver o dar seguimiento al programa en los días. A veces no puedo, a veces sí puedo, pero intento todos los días darle seguimiento y pues saludarlos a todos, ¿no? Y a todas, porque no es una cuestión de mercadotecnia, ¿no? Pero un comunista que no tiene, o que su voz no llega a uno más, pues pues es un mal comunista, en pocas palabras. Yo quiero traer a colación, ahorita que estamos hablando de los comunistas,
en México, pues al gran Mella, ¿no? O Mela, que mencionaba, ¿no? En sus últimos escritos en México, cuando viene aquí de Cuba, cuando viene aquí a México y él escribe, bueno, pues un comunista que no tiene la capacidad de poder transmitir sus ideas y de convencer a otro comunista que sea comunista, o sea, es decir, solamente a uno, él decía, pues yo nada más pido que a uno, convenzan a uno, ¿no? Si no pueden convencer a uno, son unas rémoras, o sea, él así decía, Juan Mela. Y creo que, bueno, en ese sentido, pues agradecemos que las personas que tienen su confianza en nosotros y que de alguna manera ven que aportamos un granito de arena al movimiento noroñista y por supuesto al movimiento comunista, porque también lo somos, ¿no? Bueno, yo en lo personal también me posiciono sobre ese proceso y también saludo que el diputado haya tomado su tiempo para poder al menos señalar estos perfiles, ¿no? Él señala en su videocharla al gran Valentín Campa, a Consuelo Uranga, a la cual yo no conozco realmente, o sea, la conozco por Luis Mauricio, y lo que hoy, también lo que hoy nos ofrece Luis Mauricio y lo que contó el diputado en esta videocharla, y por supuesto dice él, a su hermanita, ¿no? Maya Fernanda eh, Campa, bueno, también no conozco tanto sobre su vida política, lo conozco más por lo que nos cuenta Santiago, lo que nos cuenta Luis Mauricio, y por supuesto lo que cuenta el diputado. Habría que meter mucho más mano a las obras. Es más, si me preguntaran a mí, tampoco a Valentín Campa lo conozco en su obra general. Yo he leído el texto que ellos publicaron, las memorias, pero bueno, que a eso voy, ¿no? Ahí lo quiero engarzar, ¿no? Pero realmente las obras o los posicionamientos que ellos desarrollan teóricamente, no está, por ejemplo, Valentín Campa no está en sus memorias, están en los artículos que va a desarrollar durante toda su vida en el periódico. Y entonces hacer el rastreo, pues no solamente de él, el de Toledano, el de Hernán Laborde, el de Valentín Campa, o sea, es decir, todos esos comunistas que se van a jugar la vida en ese proyecto de 1900, no sé, 1920 a 1970, que ya es el 68, vamos a poner 1968, bueno, los periódicos, ¿no? Es más, hasta ahí estuvo, bueno, pues Siqueiros, también estuvo debatiendo un poco Diego Rivera, es decir, bueno, hay debates en las revistas, en los periódicos comunistas que no tenían la expresión popular que a lo mejor podían tener otros periódicos, pero existían y existieron y había discusiones muy fuertes en torno a cómo construir el comunismo en México. Entonces creo que en ese sentido, pues es muy interesante que se haya recuperado toda esta historia o se haya intentado recuperar esos tres perfiles porque están dentro de un marco que han estado olvidados permanentemente por la cultura, ¿no? O sea, lo conocemos muy pocos, ¿no? O sea, bueno, Demetrio Vallejo, ¿no? Que también sería el otro, comunista a su modo, pero también estuvo ahí, ¿no? Y bueno, nada más, nada menos que fue uno de los líderes más importantes de las huelgas de los ferrocarrileros, que bueno, en donde terminan ensartados tanto Valentín como Demetrio y se van a la cárcel. Unos dignos representantes del marxismo, tú ya lo habías dicho, ¿no? Pero el periódico, ¿no? Es decir, si nosotros queremos encontrar toda la plataforma política que se discutió en aquella época, es el periódico. Podemos también mencionar el caso de los anarquistas, como el caso de Ricardo Flores Magón, que también el periódico funcionó como una parte importante para poder transmitir sus conocimientos. Bueno, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Entonces, sobre eso yo creo que habría que hacer una reflexión, no sé si triple, pero a lo mejor sí una reflexión muy importante sobre la importancia del comunismo en México y a nivel mundial, porque al final de cuentas el comunismo no solamente se puede circunscribir a México, es un movimiento mundial y que las influencias van ida y vuelta, ¿no? Es decir, aunque no lo crean, y lo voy a intentar diagramar, hay influencias mexicanas que impactan en Europa, como así hay influencias en Europa que impactan en México. Es decir, no creamos que la influencia europea lo es todo para México, sino en México o en América Latina hay influencias que impactan en otros continentes.
Entonces, creo que es importante colocar en el centro eso, ¿no? O sea, es decir, lo que abre el diputado en esta videocharla es muy potente, si es que lo queremos tomar en ese sentido. O sea, es muy potente porque, porque el pensamiento comunista está escondido, pero también habría que decir que ese pensamiento comunista no está, es muy poderoso. Es decir, sus influencias son dialécticas. Eso es lo que no entiende los compañeros que posmodernos, ¿no? Que dicen, no, estos son eurocéntricos porque sus referencias están en Europa. Bueno, sí hay referencias en Europa, pero es al revés. También de aquí hay referencias hacia el exterior. Entonces, bueno, ¿qué es lo que yo diría? Bueno, pues lo que yo diría en primer lugar es que a nivel mundial hay que reconocer que tenemos tres fuentes muy importantes. No me voy a poner a hablar de Marx porque eso va sobreentendido, pero después de Marx hay tres fuentes importantes que tenemos nosotros, cuatro fuentes. Rosa Luxemburgo, Lenin, Trotsky y Gramsci. Son los cuatro referentes que Europa va a generar en estas primeras coordenadas. Yo sé que hay otros más, pero esos referentes son muy importantes, ¿no? Porque son cuatro referentes que no hablan de Europa, o sea, son cuatro referentes que hablan del mundo. Es decir, Lenin no es un pensador ruso, es un pensador de América Latina también. Y creo que hay que entenderlo. O sea, Rosa Luxemburgo no es una pensadora de Polonia y de Alemania, es una pensadora del mundo. O sea, es decir, cuando alguien quiere leer a Rosa Luxemburgo, a Lenin, a Trotsky y al mismísimo Gramsci, que solamente son pensadores que están actuando desde su propio eje y le están hablando a los italianos, a los polacos, a los rusos, entonces perdemos la dimensión de que no están hablando solamente, están hablando al mundo entero. Es por eso que sus obras son muy importantes para nosotros. Creo que esos cuatro grandes ejes es lo que se va a jugar a nivel internacional en Europa. Es decir, esas cuatro lecturas que están allí esparcidas, Lenin, Rosa Luxemburgo, Gramsci y la mismísima y el mismísimo Trotsky van a jugar un papel muy importante en la consolidación de un marxismo poderoso. O sea, son cuatro influencias, son cuatro fuentes muy importantes. Y en América Latina tenemos dos fuentes muy importantes. La primera es, por supuesto, Mariátegui, pero a mí me gustaría un poco también recuperar otra fuente muy interesante que es el Che Guevara. Y quisiera yo recuperar el Che Guevara porque a lo mejor en Mariátegui es mucho más complicado, pero en el Che Guevara sí es muy importante. O sea, el Che Guevara no es un pensador latinoamericano, es un pensador mundial. Es decir, la influencia de la obra política, militar, cultural del Che Guevara no solamente se circunscribe a lo que pasó en Cuba, sino también se circunscribe a todo el pensamiento que se va a desarrollar en América Latina. O sea, yo creo que en América Latina va a tener dos grandes fuentes, tres grandes fuentes importantes del marxismo. Uno va a ser Mariátegui, el otro va a ser Ander Gunderfran, y la más poderosa va a ser el Che Guevara. De hecho, el Che Guevara, y se ha hecho muy pocos estudios sobre eso, pero su influencia en el 68 francés y en el 67 alemán, o en el 67 berlinés, o en Berlín, es muy importante. De hecho, antes de que se desaten las huelgas en Francia, en París, y que se desaten las huelgas en Berlín, existen colectivos europeos que están estudiando permanentemente la obra del Che Guevara. Es cosa curiosa, ¿no? O sea, mientras que aquí en América Latina la obra no se contemplaba tan interesantemente, en Europa se estaban traduciendo al francés y al alemán toda su potencia revolucionaria. De hecho, había movimientos y colectivos al interior de Alemania y de Francia en donde se estaba haciendo radio y se estaba difundiendo la obra del Che Guevara. Había, por ejemplo, colectivos en Alemania que se llamaba María o Viva Zapata. Sí, en Alemania había colectivos de ese nombre y que estaban interrelacionándose con la obra del mismísimo Che Guevara. Entonces, bueno, y Zapata, ¿no? Pues había una que se llamaba Viva Zapata. Es decir, todo eso se desconoce. Y eso me parece muy importante porque esas conexiones son las que parece que no existen, ¿no? Es decir, como que parece que el marxismo llegó de Europa y entonces en América Latina solamente fuimos receptores y no se produjo pensamiento nuevo, y eso es falso, ¿no? Y yo creo que en ese mismo sentido, para pasar un poco y para poder desarrollar un poco lo que pasa en México, habría que entender que también hay otro pensador que es español y que viene a México
y que le va a dar una nueva forma y un nuevo contenido al pensamiento comunista en México y en América Latina, va a ser don Adolfo Sánchez Vázquez. O sea, yo creo que don Adolfo Sánchez Vázquez va a ser esa puerta, esa es una puerta fundamental, porque, porque creo que él va a abrir la posibilidad de entender un marxismo que no le dio tiempo al Che Guevara. O sea, el Che Guevara sí estudia permanentemente el marxismo, se vuelve en un crítico muy profundo, pero es asesinado. O sea, y entonces no le da tiempo, o sea, él cuando empieza a revisar los escritos de juventud de Marx, pues ya es en la última etapa antes de que fuera asesinado por Estados Unidos en Bolivia. Pero el Che Guevara ya estaba haciendo los textos de juventud de Marx, y Sánchez Vázquez tiene esa ventaja, ¿no? Y entonces, en esa ventaja, ¿qué es lo que va a hacer Sánchez Vázquez? Que va a ocupar una plataforma que va a ser la filosofía de la praxis. O sea, su texto de la filosofía de la praxis va a ser una puertezota, puertezota, para que el marxismo tome una potencia brutal en América Latina y en México, y que va a ser fundamental, en donde yo creo que ahí habría que medir un poco la interrelación que van a tener otros pensadores. Disculpen, es que aquí se me pareció mi mi antivirus. Entonces, eso me parece que es muy importante, ¿no? Bueno, la importancia. Entonces, en México, pues existen muchos, o sea, existe un mar de comunistas muy importantes. Ya se mencionó el caso de Valentín Campa, se menciona también Consuelo y Maya Fernanda, pero hay un sinfín, bueno, José Revueltas, Julio López, bueno, desde el siglo XIX, uno de los primeros marxistas que existieron en México, que no era un marxista tan poderoso, pero era un marxista que se estaba desarrollando, un marxismo que estaba desarrollando, pues es Julio López, que hizo aquí un desmadre aquí en la Ciudad de México, aquí cerca de la Ciudad de México, hizo una revuelta muy importante en el Porfiriato. Bueno, pues acabó muy mal ese proceso. Pero desde ahí, ¿no? La Casa del Obrero Mundial, el socialista, eh, después se va a ir desarrollando algunas etapas, por ejemplo, con Ángeles, ¿no? Felipe Ángeles, que va a ser muy interesante. Poco se ha estudiado, por ejemplo, sus influencias marxistas de Felipe Ángeles, y se va desarrollando y se va a ir detonando hasta 1920, de lo que va a ser la consolidación del Partido Comunista, y después ahí van a salir los grandes nombres, ¿no? Que han acompañado a la vida de nuestro marxismo. Entre ellos, los más importantes, pues va a ser Víctor Toledano, ¿no? Víctor Lombardo Toledano, que creo que va a ser uno de los más importantes, con todas las críticas que se le puede hacer a él. Valentín Campa, Hernán Laborde, van a ser los grandes marxistas de su época, que van a luchar por una construcción muy, muy importante. También se van a instalar ahí Jesús Silva Gerso, que, bueno, el abuelo, ¿no? Que también tiene una tradición marxista muy importante, y que también formó parte del gobierno de Lázaro Cárdenas, junto, por supuesto, con el gran, ¿cómo se llama este personaje? Mujica, ¿no? Mujica. Bueno, pues uno tiene ahí todo un margen también ahí, ¿no? O sea, el gran Mujica, pues se olvida tan peculiar personaje, ¿no? El gran Mujica, que entró en esta disputa por la sucesión presidencial. Bueno, el mismo Vallejo, ¿no? Demetrio Vallejo, que va a jugar un papel muy importante. O sea, pues es un proceso muy amplio de comunistas, que se van a ir desarrollando en tesis, antitesis, o en discusiones amplias sobre la construcción del comunismo en México, que va a ser muy, muy interesante poderla ir siguiendo. Pero creo yo que hay una parte fundamental del marxismo en México que también juega un papel, que es el marxismo cuando llegan los exiliados. O sea, recordemos que, para aquellos que no sepan, Estados Unidos madreó a América Latina muchas veces, y hubo exilios en Brasil, Argentina, en muchos lugares, ¿no? Y entonces estos exilios que se dan, por ejemplo, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, en Chile, ellos se van a Alemania. O sea, gran parte de todos ellos, bueno, Enrique Dussel, él es argentino. Bueno, pues él se va exiliado a Alemania. Bueno, el mismo Bolívar Echeverría, él no se va exiliado. Él se va a la aventura, porque él va a seguir a Heidegger, otra historia muy, muy particular. Pero todos ellos, ¿no? Bueno, Romero Marini, que estaba en Brasil, también se va exiliado a Alemania. Y entonces, todos esos marxistas se van exiliados. Y entonces llegan a Alemania. En Alemania empiezan a estudiar el marxismo desde
desde Marx en su lengua original, y empiezan a tener discusiones entre ellos mismos y Marx muy interesantes, cada uno va a hacer su desarrollo particular, y después del 68 regresan. ¿Y quién va a recuperarlos o quién los va a absorber? México. ¿Quién va a llegar a México? Rumauro Marini, va a llegar Dos Santos, Vania Bambirria, va a llegar quién más, Stavenhagen, también, que sí, sí, también traía como un marxista, llegaría el Dussel, mismo Bolívar, Dussel, el mismo Bolívar Echeverría llega, ¿no? José María Pérez Gay también llega, ¿no? Que muy amigo de Bolívar Echeverría. Sí, llega toda esa bandada que fue expulsada ahí en los 70s, 60, 70s, bueno, precisamente los 70s, se va expulsada, ¿no? A Europa y regresan. Y entonces regresan ya sabiendo alemán y cada uno haber leído las obras originales en alemán de Marx y haciéndose su propia concepción. Y llegan ellos y van a crear una serie de estructuras o van a crear una serie de escuelas muy particulares. Las más representativas, ¿cuáles van a ser? La teoría de la dependencia, en donde se va a agrupar Romero Marini, que va a ser el gran líder de esa escuela, la teoría de la dependencia, con su hermoso libro, La dialéctica de la dependencia, que es un libro fundamental del marxismo en Latinoamérica, pero que se da en México. Bolívar Echeverría, que pues él va a tener también su propia estructura, Enrique Dussel, que es muy interesante, ¿no? Porque Enrique Dussel, yo siempre lo menciono, ¿no? O sea, cuando él llega a América Latina, pues nadie lo quería, ¿no? Era como el más chavito de todos, o sea, no sé si de edad, ¿no? Pero sí era el más, el menos avanzado, ¿no? De hecho, pues los más, potentes y los más, importantes, pues era Romaro Marini, era, el famosísimo, Bolívar Echeverría, que va a formar su propia escuela, y don Adolfo Sánchez Vázquez. Bueno, que Adolfo Sánchez Vázquez ya tenía su escuela, una escuela muy poderosa. Entonces, esas escuelas son muy interesantes porque van a generar una serie de marxistas que hoy en día están allí presentes, ¿no? Bueno, junto con, por supuesto, con Enrique Dussel, que hay que darle también su peso importante en este espacio de querer hacer el diálogo de este marxismo tan interesante. Y cada uno va a tener sus propias interpretaciones. Entonces, para finalizar, yo diría dos cosas importantísimas. La primera es que todos ellos, o sea, todos estos que hemos estado platicando y todo esto que se ha estado desarrollando, tienen la particularidad de que estuvieron en la cárcel. Todos, todos, todos. Bueno, Bolívar no, creo que Bolívar es el único que no, pero el Sánchez Vázquez, bueno, pues Sánchez Vázquez sale de la persecución política que traían allá en España, ¿no? Es de los recibidos, exiliados que va a recibir México. Entonces, bueno, todos ellos, Rumaro Marini estuvo en la cárcel en Brasil. Hay otro marxista, por ejemplo, que es poco estudiado porque después se va a reconvertir, ¿no? Pero él llega como marxista, es un exiliado argentino que estuvo en la dictadura de Pinochet en Chile y en la dictadura de Videla en Argentina, Alejandro Dabat. Bueno, otro exiliado que estuvo encarcelado en Argentina y estuvo encarcelado en Chile porque él estaba mandando armas. De hecho, bueno, solamente ya estoy diciendo aquí una indiscreción, pero ya se murió, ¿no? De modo que lo vayan, él estaba en Argentina cuando se desata la explosión en Chile y él empieza a mandar armas y empieza a ir como contacto de Argentina a Chile y entonces, pues él estuvo en la cárcel allá y en Argentina le pasa lo mismo. De hecho, él se va exiliado a México, él es de los pocos que se va a México y no va a Europa, él de Argentina se va a México y él se va de Argentina con un acta de difunción. Es decir, en Argentina lo daban por muerto y se va a México porque corría peligro su familia que vivía en Argentina. Entonces, es muy interesante. Bueno, estaba en la cárcel y fueron exiliados todavía. Pequeño también, pero como que pequeño. ¿Por qué es importante Alejandro Dabat? Porque Alejandro Dabat llega a México y va a formar toda una escuela de marxismo muy interesante que hay que recuperar también con sus vaivenes, pero hay que recuperarlo. Me parece que hay un marxismo muy interesante de Alejandro Dabat y que también viene de allá. Pero lo importante es eso, ¿no? Lo importante es que todos, bueno, Adolfo Gili, ¿no? Otro pinche argentino que estuvo encarcelado en Argentina,
dentro de las dictaduras, llega a México y no contento con que lo anden persiguiendo y que estuviera encarcelado en Argentina, lo encarcelan en México. O sea, chingoncísimo el Adolfo Gili, ¿no? No, no, todos encarcelados permanentemente, perseguidos políticamente permanentemente. Y ya lo curioso, todos estos que estamos mencionando, o la gran mayoría, no contentos, ¿no? O sea, es decir, no contentos con que ya se hayan encarcelado, que digan, ¿sabes qué? Pues ya le voy a parar a mi desmadre. Por lo regular, todos ellos en la cárcel hicieron libros. Por lo regular, Rosa Luxemburgo, bueno, pues, sí, Gramsci, no, su obra fundamental tiene el nombre de, ¿no? Los cuadernos de la cárcel. O sea, es muy interesante porque los cabrones, cuando estaban en la cárcel, no, no solamente era que te dijeran, ya me voy a calmar o me voy a tranquilizar, sino que en la cárcel pedían libros, que eso es lo que pedían, ¿eh? O sea, no, no pedían colchas, no pedían, ellos pedían, ¿sabes qué? Déjenme unos libros y déjenme hojas para escribir. Todos, absolutamente todos los que pedían, lo que pedían era eso. Bueno, Gramsci cuando está en la cárcel, lo que pide y permanentemente se está peleando. Él nunca peleó buenas condiciones, salubridad, un espacio más largo, que le pusieran flores. Él peleó que le dejaran leer libros y que pudiera escribir. Cosa que el fascismo italiano no, le aperrado a que no, a que no lo hiciera. Fíjense, o sea, eso es lo que pedían. Rosa Luxemburgo, cuando uno lee las notas o las cartas que están allí, pues lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué le pide a su amiga Clara Zetkin, a su amiga Sophie Liebknecht, o a su amiga ya está haciendo cómo se llama Luis Sekowski? O sea, ¿qué es lo que les pide? Libros. Permanentemente, oye, me puedes mandar este libro, me puedes mandar este libro, me puedes extraer este libro, me puedes traer hojas, es decir, siempre pensando en leer y en escribir. En leer y en escribir. Ese es el fundamento. Bueno, si no me creen, la famosa revolución interrumpida de Adolfo Gili, ¿dónde aparece? En la cárcel. Él la hizo en la cárcel, ¿no? Del 67 al 70, el 66 al 70, él la desarrolla, pero donde lo va a escribir va a ser en la cárcel. El gran borrador lo va a escribir en la cárcel. Entonces, o sea, son unos cabrones, en pocas palabras, son unos cabrones que siempre permanentemente están hablando y escribiendo y leyendo. Toda su vida se la van a pasar allí. Y cerraría con el otro tema, ¿no? O sea, ¿y cuál es otro elemento? El periódico. O sea, absolutamente todos estos que hemos estado mencionando, el periódico va a ser el lugar específico en donde se van a desarrollar las grandes peleas epistémicas. Hoy en día estamos muy acostumbrados que vamos a resolver nuestros problemas en tweets de 100 caracteres, ¿no? Bueno, pues no, o sea, en verdad, las discusiones fuertes están en los periódicos. O sea, si uno rastreara, por ejemplo, las discusiones de Rosa Luxemburgo en los periódicos, bueno, pues ella se peleaba para que sus textos entraran en el periódico, que se llamaba la famosa Newsseat, pero generalmente el periódico va a jugar un papel muy importante para la formación de cuadros y para la discusión de los proyectos políticos de los partidos comunistas. Entonces, el periódico va a jugar un papel importantísimo en todos ellos, o sea, lo van a promover, lo van a difundir y lo van a defender a capa y espada, ¿no? Es decir, muchos de ellos los encarcelaban, ¿por qué? Pues porque en el pinche periódico andaban diciendo pendejada y media, ¿no? O sea, absolutamente todos. O sea, es por eso, porque en el periódico revolucionario no, 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 no había censura, y entonces le llegaba al dictador y dice, ah, chinga, pues ¿cómo está haciendo que soy culero, no? Pues va y dice, pues sí soy culero, ¿no? Y va y los perseguía y los mandaba a la cárcel. Bueno, solamente para recordar, leyó un texto el buen diputado y leyó en la introducción de un libro de la SEP, leyó un republicano anarquista muy importante, ¿no? Lorca, ¿no? Bueno, otro cabrón que estuvo en la cárcel, pero a él sí lo pasaron por las armas. Entonces creo que eso es muy importante porque todo ese marxismo que está ahí contenido, o todo ese espíritu de la revolución social que está ahí contenido, eso es lo que falta que se recupere, ¿no? O sea, falta que se recupere. Bueno,
se me estaban olvidando estos dos grandes personajes, ¿no? Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Jaramillo, Rubén Jaramillo también, que fue muy importante. Es decir, bueno, pues hay un espectro fundamental que está perdido ahí en el horizonte, ¿no? Y que tenemos que recuperarlo. Pero, bueno, pues ese es el comunismo, ¿no? Esos son los comunistas en pocas palabras, ¿no? Y entonces, alguien que no los conozca o que ni siquiera tenga esas referencias, no puede decir que el comunismo está bien o está mal, porque entonces no sabe muy bien qué es lo que se está jugando en esa teoría. Por eso yo mencionaba, ¿no? O sea, si queremos en todo caso este, entrar a la discusión, pues que se abra el espectro de qué es el comunismo y qué se plantea en el comunismo. Y entonces cuando entramos al espectro, vemos que las cosas se expanden y que es muy, muy, muy amplio el tema, y más en México, ¿no? O sea, en México hay algo muy importante. Entonces, pues yo creo que ese es el punto central y creo que al final de cuentas, abrir esta discusión también tiene que ser, cerrar con eso, abrir esta discusión tendría que ver con esta idea de qué papel tenemos nosotros como comunistas a la luz de las luchas que dieron nuestros compañeros y nuestros camaradas, porque al final de cuentas son nuestros camaradas, ¿no? Pues somos herederos también de su pensamiento, pero al final de cuentas yo creo que somos camaradas entre todos. Entonces, ¿cuál sería nuestro posicionamiento? Yo particularmente, y cerraría con eso, yo sí buscaría, en pocas palabras, con todo esto que se ha hecho a nivel general y todo este reencuentro bastante rápido de lo que es el comunismo en México, en la América Latina y a nivel mundial y en Europa, pues yo creo que lo que hay que buscar es cómo es que podemos, ¿no? Entrar a la discusión y cómo podemos hacer un pensamiento comunista que no sea calca de lo que ya se explicó o que no sea calca de lo que ya se discutió, que lo podamos retomar, pero que lo podamos aplicar a nuestra época, ¿no? En lo particular, y ya cerro con eso, pues yo creo que la lectura que yo coloqué hace algunos días sobre la fertilidad comunista, esa es mi apuesta, ¿no? O sea, yo creo que en términos generales, hay una lectura o sea, es decir, nos hace falta construir una lectura epistémica sobre el comunismo, en donde pueda condensar todas esas discusiones y las pueda potenciar. Y yo en lo personal creo que el concepto de fertilidad comunista es el concepto clave para poder hacer toda esa articulación. Eso que ya mencionó muy bien Luis Mauricio. O sea, el problema es que cada quien agarra por su propio lado, ¿no? Y lo que hace falta es sintetizar todo lo que ya está, ¿no? La, la, la militancia, la academia, o sea, hay que sintetizar todo eso, ¿no? Entonces, yo apostaría, así como alguna vez Sánchez Vázquez apostó por su filosofía de la praxis, yo creo que sobre la fertilidad burguesa, no es que estén peleadas, ¿no? O sea, simplemente yo creo que la fertilidad burguesa es mucho más amplia y sí lograría capturar todo este proceso. Pero es una discusión que se tiene que estar dando, o sea, me parece que es importante y que en todo caso, pues lo más interesante es eso, ¿no? El planteamiento de que en el siglo XXI tenemos que pensar que el marxismo no hay que calcarlo, hay que aprenderlo, hay que dominarlo, pero hay que aplicarlo y hay que aplicarlo a nuestras necesidades históricas. Y entonces, creo que sí hay que buscar una línea particular y esa línea particular, pues cada quien debería de apostar por la suya. Yo quisiera apostar por una muy particular, no sé qué vaya a salir de eso, pero pues espero poder contribuir algún día con este proceso, porque al final de cuentas sí quisiera yo eso, ¿no? Contribuir a todo este gran pensamiento que es muy importante y creo que las líneas se están escribiendo. Entonces creo que esa es la gran parte, es lo más importante, ¿no? Por eso también apoyo al diputado, porque el diputado creo que también hace esa convocatoria hoy, ¿no? O sea, es decir, esas son mis tres referentes, vamos a decirlo así, pero yo también estoy aquí. O sea, y yo no soy estos, los respeto, pero tengo también mi dirección y quiero poner mi granito de arena en toda esta construcción de un mundo diferente, ¿no? No sé si se llama comunismo, pero al final de cuentas sí se quiere poner su granito de arena y creo que eso también es una invitación del diputado a poder seguir reconstruyéndonos. ¿Qué aportamos nosotros a este siglo XXI lleno de caos permanente, ¿no? Pero bueno, ahí la dejo. Y fíjate que sí, Jonathan, fíjate que para ir cerrando, porque fueron dos largas intervenciones, después los aburrimos un poco, pero para ir cerrando,
yo diría que la recuperación del verdadero comunismo revolucionario se da en la militancia. Es decir, no a través de un partido comunista, sino a través de la militancia del pueblo, es decir, la militancia lucha. Esa es eso que el diputado llama la mística de la izquierda, ¿no? Esa es la militancia. O sea, podías tener o no partido, pero si estabas en la mística de la izquierda, pues digo, salías a la calle con lo que tuvieras, cabrón. O sea, es por eso que digo, vergonzoso andar pidiendo para unas copias, cabrón. O sea, a lo que yo me refiero es, hay, hay, hay esfuerzos que tienen que ser coronados y que tienes que buscar las herramientas para que sean coronados. Pero el esfuerzo diario de brigadear, de convencer, de salir, ese con lo que traes para el camión y, uy, pues a mí me alcanza para llegar a Pino Suárez, cabrón, nada más, ¿no? Bueno, pues dale ahí en Pino Suárez, ¿no? Y y para una botella de agua y la chingada, y no es que se hace el jodido, ¿no? O sea, la mística se rompe con esas actitudes. Y la mística es militancia. Si logramos militancia, ¿por qué? ¿Por qué hablo de que la mística es militancia? Porque la militancia te da las herramientas de lucha, porque la militancia es convencimiento propio, son principios, son líneas de acción. La militancia son líneas de acción. Y en esas líneas de acción te encuentras muchos inconvenientes, porque ya lo dijiste, ¿no? O sea, no es gratuito de que la gente, por el simple hecho de tener este pensamiento que es distinto a los demás, haya caído en la cárcel. Ese es un gran inconveniente, ¿no? Y lo tienes que resolver. ¿Y cómo lo resolvían estos grandes, no? Pues ahí está el ejemplo, ¿no? Lo resolvían poniéndose a llorar, lo resolvían maldiciendo su suerte, pues no, lo resolvían estudiando y escribiendo. ¿Por qué? Pues porque era la única manera de trascender a través de los barrotes al pensamiento revolucionario que ellos estaban convencidos y sabiéndose ignorantes, porque nosotros somos ignorantes sobre el proceso revolucionario y por eso tienes que ser permanente lector para tratar de entender lo que aún no acabas de entender. Y eso, todo esto que estoy diciendo se llama militancia. O sea, la militancia no es traer una credencial de partido. La militancia es la práctica revolucionaria en las calles, en estos esfuerzos como lo que nosotros hacemos. O sea, tienes que ocupar tu vida. El militante ocupa la vida en la lucha y tiene sus consideraciones, incluso tiene sus grandes, vamos a decir que sacrificios, ¿no? Que el buen militante dice, no es un sacrificio, es una inversión intelectual y de lucha para el beneficio común, ¿no? Es dejar algo o participar en una lucha que permite dejar algo en esta transformación, principalmente ahorita en estos tiempos de coyuntura. Y en esos tiempos de coyuntura, pues no estás viendo a ver si ganas un debate, no estás viendo a ver si trasciendes o no trasciendes, si tienes más likes, no estás viendo a ver cuántos van a tu space, no estás viendo, no, tú lo que tienes que hacer es lo que necesitas hacer para tratar de no trascender solamente, ¿no? Porque si trasciendes, pues qué chingón, pero no va por ahí. O sea, la trascendencia es el resultado de una vida de sacrificio. O sea, si nosotros hablamos de Valentín Campa, pues lo que hace más admirable a Valentín Campa es que tomaba el castigo como tomar el toro por los cuernos, ¿no? Él sabía en lo que se metía, o sea, todos ellos sabían que iban a acabar siendo perseguidos, algunos asesinados. Bueno, pues ahí están las historias trágicas, ¿no? ¿Cómo acabó Rosa? Pues es así de simple, ¿no? Eh, y tenemos que tener conciencia de que esa militancia es muy importante y que la recuperación de esa mística, que no es otra cosa que militancia, es la que está dando el diputado. ¿Por qué? Pues porque la gente en vez de andar solicitando dinero, lo está dando. O sea, ese es el punto, ¿no? Los que le entregan al diputado dinero son militantes, porque se están quitando digamos que una herramienta que tienen para pervivir en el nivel que tengan, este, buscando el beneficio de un proyecto que es el beneficio común.
es un beneficio de la nación. Y es complicado que la gente tenga esas claridades, pero lo hace de manera natural. Es decir, tampoco están pensando qué es la militancia, entonces voy a ser militante. Ellos ni siquiera saben que son militantes del noroñismo, pero lo están haciendo permanentemente. Y eso es lo valioso. Eso es lo que está catapultando al diputado con licencia a donde está llegando. La militancia. La militancia de regresar esos principios de izquierda que son complicados de vivir. O sea, ¿ustedes creen que llega uno a casa sabiendo que no está trabajando, está uno en la lucha, está sacando la tarea adelante, que estamos viendo a ver qué hacemos y que estamos recibiendo ayuda incluso la familia y pues de pronto la señora dice, pendejo, ¿qué estás haciendo, no? Porque están en la lógica normal, ¿no? Porque la vida sigue y tú has elegido un camino que pone en riesgo hasta tu estabilidad de casa. Y no es de ser, no es de tirarte al piso, e- es, es, eso se llama militancia. Y esa es la militancia que los revolucionarios comunistas, como Valentín Campa y los que recordamos, para no volverlos a mencionar, se distinguía de los demás. Una militancia permanente. Y por eso decimos, y lo decimos un poquito como pues no como burla, ¿no? Ni chusco, sino lo decimos, prácticamente todos pasamos por las armas, ¿no? O sea, por la cárcel. Y bueno, pues es lógico, ¿no? Ya para cerrar, y te doy un poquito la palabra si quieres agregar algo, y ya nos vamos hacia la agenda del diputado. Este, es el cierre del círculo, ¿no? Del tema. ¿Por qué, por qué agreden así a la inteligencia de un pueblo personajes como los que están ahorita, Salinas Pliego entre ellos, que está ocupando un medio de comunicación que es concesionado, no le pertenece? Ojo, no le pertenece. Pertenecen las instalaciones y otras cosas. El medio, la señal, no le pertenece, está siendo concesionada. Y utiliza sus aparatos económicos, su fortaleza en ese sentido, que es la única que tiene, pues ese pobre tipo solamente tiene dinero, ¿no? Este, para tirar esta cizaña en contra de un pueblo que siguen tratando de ignorante, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que demos esta lucha, ¿no? Nosotros los comunistas tenemos que dar esta lucha, nos pitorreamos del tipo porque pues está diciendo puras necesidades, ¿no? Y nos damos cuenta que, bueno, pues en esos largos viajes que tiene hacia el Mediterráneo, a Qatar, a ver el Mundial y todo, pues lo menos que cargará será un libro, ¿no? Ahí es donde nos damos cuenta. Por eso digo, pues lo último que tendrá, lo único valioso que tiene y valioso para él, pues, se llama dinero. Y ahí la dejaría, mi querido Jonathan. ¿Tienes algo que agregar o nos vamos a la agenda? Tú dime, tú dime. No, sí, nada más rápido. Yo te iba a decir mm, Para que sí, cierres, para que cierres. no, ok, no, no, yo quisiera, sí, pues enfocar ese punto que me parece muy importante, ¿no? O sea, yo creo que el papel del revolucionario, y siguiendo mis propias ideas, ¿no? Porque, como lo dije alguna vez, lo que ya planteó como la fertilidad burguesa, como la fertilidad comunista, no es algo que se ha escrito, ¿no? O sea, yo como buen académico sé que antes de poder soltar algunas líneas, tienes que buscar dónde se discuten, ¿no? Y esto no se ha discutido. Y es una construcción que yo estoy haciendo permanentemente con las obras que que yo voy leyendo. Pero así como el agricultor tiene que meterle corazón, amor a la función de cultivar el suelo, el revolucionario, en este caso, el revolucionario social, tiene que hacer lo mismo, ¿no? O sea, si no lo hacemos por amor, si no lo hacemos por un compromiso al pueblo mismo, o sea, si no estamos conscientes que lo que vamos a hacer es intentar meter una semilla para que pueda dar frutos para todas y todos, entonces ahí estamos cometiendo un error. Porque si nosotros creemos que es una revancha por el poder político, ahí está el error frontal. Y hay que entenderlo, ¿no?
y en la coyuntura del diputado. O sea, hay muchos compañeros que están, no sé, como que les da miedo que el PT, el Partido Verde y Morena se cuelguen del diputado. Pues yo les diría, eso va a pasar. ¿No? O sea, si el diputado llega, pues va a haber una disputa por los espacios, claro que va a haber una disputa. Y que el Partido Verde y que el Partido de, y que Morena y que el Partido del Trabajo van a ocupar espacios y que a lo mejor muchos de ellos que ni lo apoyaban van a terminar allí, pues va a pasar, ¿no? Es decir, es más, yo diría que nosotros mismos la tenemos bien difícil para poder entrar. Bueno, los que quieran entrar, ¿eh? Los que quieran entrar. Y entonces yo les diría a todos ellos, ¿no? O yo lo que digo es otra cosa, ¿no? O sea, yo no estoy cancelando que no existan esos liderazgos. De hecho, si ustedes me preguntan a mí, yo quisiera ser parte fundamental para organizar y para poder producir esos liderazgos. O sea, mi intención no es estar en esos liderazgos. Mi intención es poder abonar a la formación política para que los liderazgos surjan, ¿no? Pero esos liderazgos no van a surgir cuando en la inmediatez de la política creemos que tenemos que meternos y tenemos que chocar contra ese proceso. Ya lo mencionaba muy bien Luis, hay que leer la historia de Valentín Campa. O sea, Valentín Campa, ¿hasta cuándo se aventó a la lucha política? O sea, es decir, ¿qué hay detrás de todo ese proceso? Y habría que definir por qué se aventó a la lucha política, aún sabiendo que era imposible ganar. O sea, aún sabiendo que no había forma de ganar esa disputa por las trampas legales, por la cuestión de la misma especialidad de la coyuntura, no era posible ganarla y se la aventó, sabiendo que iba a perder. Pero ¿cuál era la voluntad de Valentín Campa? ¿Obtener el poder? No. Sembrar, ¿no? Poner una semilla revolucionaria y que esa semilla revolucionaria pudiera dar otros frutos, para que le abriera el paso a toda la izquierda que estaba en la clandestinidad y poderla empujar. Nosotros, bueno, voy a poner otro ejemplo. La camarada que se nos olvida también, esa gran camarada, Rosario Robles. Rosario Robles, ¿no? Rosario Ibarra, ¿no? Rosario Robles es la que estaba en la cárcel. Rosario Ibarra, ¿no? La gran protagonista, esta gran defensora de los derechos humanos, también fue candidata independiente por el PRT. Y fue el mismo camino. O sea, no, o sea, sabían que no iban a ganar, pero sabían que esa lucha junto a la de Valentín Campa iba a abrir espacios a la izquierda para poder cambiar este sistema. Y son dos grandes momentos que Andrés Manuel, o sea, sin esos dos momentos Andrés Manuel no conquista. Si uno se pone a ver, por ejemplo, si a ustedes les interesa la formación política y se meten a los cursos de Morena, fíjense que ahí recuperan a Valentín Campa y recuperan a Rosario Ibarra, esas dos grandes luchas que le abrieron el camino a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, nosotros creo que tenemos que tener ese punto, ¿no? Es decir, yo lo que intentaría mencionar es que estamos en una época envidiable porque tenemos la posibilidad de poder impulsar un perfil que pueda cambiar radicalmente el país para bien y tenemos la oportunidad de poder poner o sea, entre todos poder sembrar este campo llamado tierra o México para producir una condición revolucionaria inédita en el país y que no tiene que ver con buscar puestos o buscar organizaciones independientes para conseguir un puesto en la lucha política, sino que podría ser mucho más poderoso en tanto podamos construir un espacio en donde nosotros podamos generar esa colectividad. Y quisiera simplemente cerrar pues, este texto, ¿no? Es decir, pues aquí está, ¿no? La comuna. Es decir, nos está esperando la construcción de formas nuevas de poder, de poder estar en un mundo diferente. O sea, estamos convocados a poder generar esas condiciones históricas que van más allá de la democracia directa
que podemos construir una democracia participativa, horizontal, dentro de las comunas, y que no nos y que no nos perdamos en esos sentimientos, ¿no? Como de que es que, pues el PT, ¿no? O sea, no, pues el PT tal, y entonces Morena, y, o sea, pelearnos por esos puestos. Porque si nosotros queremos, y cerraría con eso, porque si nosotros queremos en verdad cambiar la política, tenemos que hacerlo desde nosotros mismos. Es decir, nosotros como personas de izquierda tenemos que encontrar los motores políticos que nos ayuden a abrir el camino. Es decir, nosotros no podemos cambiar en este momento el camino, o sea, no tenemos la capacidad de poder entrar en esa disputa porque no tenemos el motor social que nos apalanque. Es decir, si en este momento yo digo, ¿saben qué? Yo quiero que Luis Mauricio sea diputado, y Luis Mauricio dice, no, 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 pero lo convencemos y lo aventamos, es un error táctico porque no tenemos la base política horizontal que pueda apoyar a Luis Mauricio y lo pueda catapultar. Y entonces lo que va a pasar es que va a haber un desfase, o sea, entre el líder y el movimiento. Y entonces en ese desfase se vuelve a replicar los vicios que hay en Morena. Lo que tenemos que construir bajo las asambleas, que además el mismo tema del comité en Morena, tenemos que discutirlo. Es decir, si el diputado llega a la coordinación, tendríamos que discutir si son comités o son asambleas. O sea, se tendría que discutir porque no es una cuestión de, de sinónimos, ¿no? O de semántica, es una condición política. Entonces, es decir, o sea, hasta en eso habría que discutirlo. O sea, a mí eso de los comités, pues no me gusta. Yo quisiera que fueran, no sé, el coordinador nacional de las asambleas en defensa de la cuarta transformación, porque la asamblea es horizontal en todo sentido. Bueno, pero nosotros estaríamos en ese sentido, ¿no? Es decir, en construir esas asambleas y después de que esas asambleas se puedan traducir en comunas, por ejemplo. Y entonces ya cuando la asamblea tiene la relación con la comuna, la estructura ya está dada y tú ya puedes lanzarlos y tú ya tienes el soporte político al interior. Pero si no construimos desde abajo no construimos democracia participativa o democracia directa, como llaman algunos, eh, va a ser muy complicado. Sí, la democracia participativa es muy compleja y se construye desde abajo para tú poder impulsarla hacia arriba. Es decir, aunque no debes de dejar de perder los poderes o los ejercicios o las representaciones, pero tenemos que ir acompañando. Y creo que en ese sentido lo que tenemos que fortalecer son esas formas democráticas participativas, en este caso la asamblea, y poder ir pensando en una forma de entendernos diferente. Y yo sigo pensando que la tesis de Bruno Bostel está bien, es la comuna. O sea, la comuna representa algo importante y tenemos que recuperarla. Entonces, otra vez, ¿no? O sea, nos estamos peleando en este momento por si va a ser el PT o vamos a ser nosotros. Bueno, hay una pelea, ¿no? Si somos los noroñeses o el PT, cuando no tenemos la estructura, cuando no tenemos el proceso, no tenemos la base nuestros perfiles o nuestros próximos representantes puedan defender lo del pueblo. Pero necesitamos que el pueblo esté organizado. Eso es lo más importante. Entonces, yo así cierro con esto. Si no somos capaces de poder convencer a 1 millón de personas que pongan una cartulina, ¿cómo podemos convencer a más personas en formar asambleas y después comunas y hacer representaciones? Es muy interesante lo que hace el diputado. O sea, el diputado cuando le llegan y le dicen, ¿sabes qué? Te quiero ayudar, convence, o sea, pon tu cartulina y convence a otro cabrón que ponga su cartulina. No, qué flojera. No, pues si no puedes hacer eso, entonces, ¿cómo vas a poder tú diseñar la asamblea y poder diseñar comités y poder diseñar coordinaciones? Cuando no puedes hacer lo más simple que te pido, que es que se pongan las cartulinas y que tú puedas decir a otro que ponga cartulinas. Entonces, creo que ahí está la carnita, diría Luis Mauricio, ahí está la carnita. O sea, hay que ir pensando nosotros e ir dialogando en los brigadeos, en nuestras casas, con nuestros compañeros, nuestros amigos,
¿cómo sería una forma de democracia participativa? O sea, ¿qué estamos pensando por eso? Para que la podamos ir construyendo. Porque si no la construimos desde abajo, no va a ser posible hacerla desde arriba. Y ese es el error que se está cometiendo, me parece, en algunos compañeros, que es una crítica fraterna, que están pensando que primero hay que construir el comité y que desde el comité organizamos. Y no, o sea, tienes que organizar desde abajo y después lo que va arriba. Pero si abajo no está organizado, hay centralidad y hay verticalidad, y entonces eso es lo que le pasó a Morena. Eso es lo que le pasó a Morena realmente, ¿no? O sea, nunca construyó desde abajo. Y entonces ahorita quieren construir desde abajo, pero hay una verticalidad. Y entonces el pueblo se resiste. Pues claramente que se va a resistir, ¿no? Pues, esos son los conflictos. Y entonces estamos llamados, a mi punto de parecer, en poder organizar a la base social del obradorismo. O sea, ser esos promotores, ¿no? Y esa creo que esa es la mística, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo cierro con esto, la mística de la izquierda con el pueblo tiene un nombre, se llama comuna. Si podemos construir la comuna, estamos del otro lado, si vamos por ese riel. Solamente una nota al pie, algunos compañeros traducen calpulli como consejo. Les recomiendo que lean ese texto para que no se anden con chaqueteces y sepan que Calpulli y todo eso significa comuna, no significa consejo. Un problema de las traducciones en español. Entonces, bueno, ¿y quién lo editó? Porque luego van a decir, no, este cabrón que lo editó el diputado ahí en el consejo editorial de la Cámara de Diputados, ¿no? Les recomiendo, ¿no? Porque hay unos compañeros que dicen que Capulli significa consejo, no, significa comuna. Este, ¿quieren construir democracia directa? La comuna. Ahí la dejaría. Y fíjate que solamente ya para cerrar, tenemos que reconocernos nosotros en dónde somos útiles, la utilidad que tenemos para la revolución que se está construyendo. Y eso es a lo que me refiero con militancia, ¿no? El militante, es decir, a partir de las asambleas se consiguen los liderazgos, se surgen los liderazgos, pero el militante tiene que aprender a construirlos, a desprender esa banalidad personalista, ¿no? De construir el liderazgo a través de uno mismo, sino que uno debe de enfrentarse, vamos a decir, de ponerse a aquel que tenga la intención de un liderazgo, tiene que poner al servicio de la asamblea su propio liderazgo y la asamblea lo tendrá que empujar como líder natural o pondrá otro más. Y eso es la democracia directa, lo que tú estás diciendo, ¿no? Y que se da a partir de la comuna. Qué es la comuna? Pues es la asamblea del pueblo. Eso es lo que es la comuna, la organización de la asamblea del pueblo. La comuna termina siendo organizada por el propio pueblo, por eso es comuna, ¿no? No consejo, como bien lo dices tú, porque el consejo es de unos letrados, en algunos casos, digamos, unos trascendentes que tratan de organizar políticamente al pueblo, cuando es todo lo contrario, ¿no? El pueblo tiene que organizarse a sí mismo a partir de la construcción de esos liderazgos que deben de surgir de la propia asamblea, no de los comités que son impuestos y dicen, no, pues aquí el líder es este, y entonces por eso el pueblo dice, espérame tantito, yo ese güey ni lo conozco, ¿no? O tengo un mal concepto de ese güey, o X, ¿no? Güey y huella, ¿no? Porque también las hay, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, yo recuperaría eso. Yo creo que lo que debemos de proponer desde el moronismo es la militancia y las asambleas. Eso es lo que yo creo, ¿no? La militancia para construir asambleas. Y a partir de ahí, pues, la construcción será menos complicada, aunque más férrea, porque dentro del proceso, pues caen estos perfiles que quieren apropiarse de la asamblea y convertirla en comité. Es, es curiosísimo, pero así es. O sea, a partir de una asamblea, su perfil es yo soy el líder del comité y entonces la asamblea me tiene que elegir. Y ahí está el punto, ¿no? Es a lo que me refiero, que necesitas mística y necesitas militancia, ¿no? Y el militante pues es tropa y de la tropa saldrá el líder.
salvo el general, ¿no? En este caso específico del diputado del noroñismo, pues el general es él, y hay que aprender a escucharlo para seguir el camino que él nos marca, y dentro de esas coyunturas que nos encontraremos en ese camino, pues tener la suficiente claridad de que la Asamblea debe de resolver esas coyunturas, no tú. Tú puedes poner en el centro lo que tú consideras para resolverla, pero la Asamblea tiene que construir a través de tu idea la posibilidad de resolver esas coyunturas. Y lo estoy diciendo así, no porque se me ocurra, porque son las herencias de la lectura de Valentín Campa, o sea, Valentín Campa construyó su liderazgo a través de una militancia comprometida, pues, o sea, para que quede claro, ¿no? O sea, Valentín Campa fue un líder, claro, claro que fue un líder, ¿no? Pero construyó ese liderazgo a través del reconocimiento de asambleas que se dan, por ejemplo, como el punto más claro de cómo se genera una asamblea revolucionaria en el proceso de la construcción de la gran asamblea, que fue el salir a las calles en la exigencia de, a través de la lucha sindical, recuperar el petróleo para México. Nada más ahí se los dejó. O sea, nada más ahí se los dejo. La construcción de esos liderazgos se viene en la construcción de una coyuntura que se planteó y que se decidió en asamblea a través de la lucha social en las calles, ¿no? La organización sindical de la lucha social de las calles. Y no es construida por una sola persona que sale a la calle, convoca y lo siguen, sino es construida a partir de la lucha. O sea, se sale a la calle a luchar, no a ser argüente, no a acorpar un liderazgo. El liderazgo se construye a través de las asambleas. El día de mañana, viernes 4 de agosto de este año, a las 12:30, el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña continuará su camino hacia el triunfo, estoy seguro. Cada vez lo paladeo más. De la Coordinación Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, dará una conferencia de prensa a las 12:30, ahora en Ciudad Madero, sigue en Tamaulipas, pero en Ciudad Madero, en el restaurante Lindero, Avenida Álvaro Obregón y Revolución, en el centro de la ciudad, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Después, a las 4 de la tarde, tendrá un saludo a trabajadores de Pemex en la puerta 1 de la refinería Francisco y Madero, Álvaro Obregón, número 3014, también en Ciudad Madero, Tamaulipas. Este encuentro va a ser muy importante porque es un encuentro con la base petrolera, el trabajo que hacen ahí en Ciudad Madero. Toda esa zona, ustedes saben, la zona del Golfo de México, zona petrolera, que va precisamente desde Tamaulipas, pegado al hegemón norteamericano, hasta hasta Tabasco, Campeche, yo creo que ya en Yucatán no, pero Tabasco y Campeche, ¿no? Toda esa parte del Golfo de México ha sido petrolera toda la vida. A las 6 de la tarde, pues su videocharla, su tradicional videocharla dará el diputado con licencia en su canal oficial de YouTube, que es GF Norona Oficial. Y a las 7 de la noche, la asamblea informativa, que está siendo ya organizada por la noche. Qué bueno por el calor, ¿no? Pues la verdad es que qué bueno por el calor. Para la propia militancia en esas zonas, pues son extremadamente calurosas. Y a las 7 de la noche tendré esa asamblea informativa en la plaza Isauro Alfaro, también Álvaro Obregón, el Chispus, zona centro de Ciudad Madero, Tamaulipas. Bueno, pues sigue el paseo triunfal del diputado. Esperemos que logremos la hazaña. Ahí vamos empujando. A mí me emociona, ¿no? Que estemos disputando cuando hace 2 años y medio, ya casi 3, este colectivo que formamos, grandes mexicanos comprometidos con el cambio y con la transformación de este país, decidimos apoyar al ahora diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, para lograr esta hazaña cuando ni siquiera sabíamos si lo iban a dejar participar. Estábamos seguros que empujando lo lograríamos, lo logramos, y ahora ya estamos compitiendo y yo creo que estamos ganando. Es cosa nada más de no perder el foco del camino que nos está trazando el propio diputado, y estas asambleas informativas que sean la manera de organización que permita, posterior al triunfo, organizarnos para seguir desde nuestro reconocimiento propio cuál es el papel más útil que podamos dar a esta lucha, ¿no? Y si se pierde,
que también debe de estar digamos, en el imaginario de lo que pudiera pasar. Yo creo que sería en el mismo sentido para continuar esta lucha. O sea, esta lucha no se pierde con una batalla. Esta lucha va a ser muy difícil que se pierda. El diputado ha sembrado una semilla muy importante en el pueblo de México, que es la conciencia de la militancia. Eso es lo que yo creo que es lo más rescatable de este enorme esfuerzo de un liderazgo que ya se construyó a partir de 40 años, para aquellos que se sienten líderes con 15 minutos. El liderazgo del diputado Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia y aspirante a la Coordinación Nacional de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, trabajó arduamente durante 40 años para lograr lo que ahora no todos logran, ¿eh? Lo que ahora está a punto de lograr. Y ya nada más para cerrar, mi querido Jonathan, decir que cerramos con el diputado, ¿no? Señor Adán Augusto López Hernández, Adán Augusto López, haga favor de amarrar a su perro, un perro nalgón, con pico de pingüino, porque además están haciendo el ridículo y creo que no es de compañeros, ¿no? Ya el diputado, nosotros lo veníamos tejiendo, ¿no? Ahí tímidamente, pero el diputado que no tiene pelos en la lengua y que con claridad lo dice y además lo dice como compañero y amigo, amarra a tu perro, ¿no? Porque nada más estás haciendo el ridículo. Se lo dicen a Dan Augusto y nosotros cerramos en eso con el diputado. Señora Dan Augusto, ahí faltan ahí como 20 días de camino. Gaste su dinerito ese que le están dando sus cuates de Pemex o sus amigos, los ricachones, en cosas más productivas para tratar de convencer al pueblo que es usted en buena lid, la mejor opción, y no soltando a los perros para que muerdan, porque ni muerden, están chimuelos como yo, pinches perros. Porque además, esa pinche falacia de un videíto de TikTok de 90 segundos en el cotorreo que Adela Micha le hizo al diputado, porque pues, sí se lo agarró de cotorreo, vamos a decirlo, no es nada serio, ¿no? Y creo que no es no es digno de un aspirante a lo que sabemos, ¿no? Que además de ser Coordinación Nacional de los Comités, pues tendrá las responsabilidades desde Palacio Nacional. Nosotros podremos decirlo, lo decimos, nosotros somos ciudadanos independientes y podemos asumir que tenemos la libertad de decirlo. Señora Don Augusto, pues tenga seriedad, ¿no? Respeto. Así no va a ganar, ¿eh? Se lo aseguro. Y cuide sus amistades, ¿no? Porque hay desde el más jovencito hasta el más ruco, hijos de su madre. Lo que menos tienen es convicción y principios. Gracias, buenas tardes, Jonathan, ya noches aquí en la Ciudad de México, son las 9:22, ¿cuáles tardes, no? Agarramos monte. Les agradecemos muchísimo su confianza, que estén aquí con nosotros. Mañana descansamos. El sábado a las 12 del día vamos a tener una tarea muy importante en Xochimilco, muy, muy importante. Y la vamos a hacer con convicción, con principio y sobre todo con la felicidad del deber cumplido. Se va a cumplir algo que era un sueño, un proyecto muy importante, que algunos desdeñan, pero que ahí está, ¿no? Y que estoy seguro que será abrazado por el noroñismo de una manera muy particular. Gracias, Jonathan. Mañana descansamos, preparamos todo para vernos ahí el sábado, seguramente estarás tú, y estaremos ahí arropando a nuestro charro negro, a la propuesta de izquierda en este proceso de competencia política. Gracias, buenas noches. Patria o muerte, venceremos. Hasta luego.